El tema de lo que vamos a hablar hoy es de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor puso en mi corazón recordarnos la importancia de la palabra de Dios. ¿Listo? La importancia de tenerla en nuestras vidas. Cuando no existían las aplicaciones de Biblia, en donde veíamos todas las aplicaciones, éramos muy juiciosos con nuestra Biblia física. Y todos íbamos y uno reconocía a los evangélicos en las calles porque llevaban la Biblia debajo del brazo. No sé si alguna vez han visto una imagen así del señor con su Biblia grande de forro negro, caminando con su Biblia, o la hermana con un bolso grande porque ahí le cabía la Biblia. Si era muy pequeña, no veo, entonces tiene que ser una más grandecita, pero cargábamos la Biblia física y hacíamos concursos. Se llamaban batallas bíblicas, ¿cierto? Entonces el director abría aquí y decía, bueno, voy a empezar a leer en Ezequiel, y arrancaba, y uno cogía esas hojas y leía, y el primero que se paraba decía el versículo, y hacíamos concursos con el fósforo, entonces uno prendía el fósforo y el que más versículos de memoria dijera, ¿recuerdan? Entonces uno empezaba ahí, y era hasta que ya no se quemara el dedo, y uno decía, había gente muy pila y se sabía todo un salmo, entonces arrancaba con un salmo y ganaba porque decía 10, 12 versículos, y otros de pronto como, no, es solo uno de acá, y hacíamos esos concursos. Todo esto para recordarles la importancia de la palabra de Dios. Hoy la tenemos más práctica, al alcance, nos la pusieron al alcance como todo en el mundo, la información ahí, a lo que ya lo consumas, pero creo que también ha dado un sentido de desapego y de, la vi. No sé si usted en su celular, los que usan la aplicación en la Biblia del celular, cuando uno la abre, él ya tiene una opción que se llama racha en YouVersion, ¿no? Entonces, esa racha lo que muestra es usted cuántos días seguidos ha abierto la aplicación. Entonces, en estos días a mi esposo le pasó que llevaba 379 días abriendo la Biblia todos los días y un día no abrió la aplicación. Y cuando al otro día volvió a abrir, uno. Y entonces usted se va de para atrás, y dice, yo iba 370 y ese día no abrí la Biblia. Y entonces como que le entró así un frío y dijo, amor, estaba así como si hubiera perdido, mejor dicho, me volvió a uno. Y es cruel, porque usted dice como, se me olvidó, hoy la leí en la Biblia física, o la leí en otro celular, o no la leí, puede ser también, no la leí, y volví a uno. Pero ese ejercicio nos muestra como con qué frecuencia vamos a la Biblia. ¿Con qué frecuencia vamos? Hoy en día esos celulares usted le botan los datos de cuántos días usted ha usado la Biblia, si resalta versículos, cuántos los ha resaltado, cuál es el libro que más lee. Hay muchas estadísticas que son importantes. Eso es chévere, pero nos muestra a veces una realidad a la que no queremos llegar. Y es que tal vez nuestra frecuencia de lectura es un día a la semana. Adivinen cuándo abren los cristianos la Biblia. El domingo en la iglesia, cuando le dicen, abra la Biblia. Entonces, un día a la semana. Fijo, esa estadística la llenamos. Pero el deseo de Dios es que nosotros hoy podamos meditar en cuál es nuestra relación con la palabra de Dios. ¿La valoro lo suficiente? ¿Le doy el tiempo y la atención que merece? Si no es así, entonces hoy al meditar en lo que la palabra de Dios nos va a decir, podamos despertar ese amor y devoción por Dios. En primer lugar, quiero decirles la cita en la que vamos a trabajar, y es que es una joya en la Biblia. Voy a hablarles de un salmo, ¿listo? Este salmo tiene una particularidad. Es muy famoso, muy conocido, porque es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál es? El Salmo 119. ¿Usted sabía ese dato? ¿No? Bueno, sí sabemos. Digo que es particular porque como es el más largo, tiene 176 versículos. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a leer, voy a leerme un capítulo de la Biblia, usted no escoge el Salmo 119, porque usted dice, no, 176 versículos. ¿Cuándo los acabo de leer? Necesito uno más cortico.
El 121 que tiene 3 o 4 versículos, el 23 que tiene 6. Pero leerme el Salmo 119, no, eso es muy difícil. Por eso digo que tiene su contraparte, porque es un salmo muy rico. Y quiero darles algunos datos importantes. El primero, Salmo es el libro de himnos y oraciones del pueblo de Israel. ¿Listo? Cuando usted lea un salmo, sepa que usted está leyendo una oración que alguien, una persona en el pueblo de Israel, en la época de Israel, oró o cantó. Es como si hoy yo les dijera, escriban la oración que están haciendo. Entonces usted se pone y escribe, oh Señor, tú sabes que estoy tan afligido y quiero venir a la iglesia para darte gracias. Entonces usted escribía su oración y luego de que la escribía, entonces la iban repitiendo, la tenían ahí como guardada. Los salmos son eso, oraciones, canciones del pueblo de Israel. Y esto, cuando estaba pensando en eso, recordé que me sé muchas canciones que eran salmos y que no sabía que eran salmos cuando me las aprendí de niña, ¿no? Es una de esas para los que, si usted se sabe alguna de esta canción, déjeme decirle que no es tan joven. Bueno, dice como, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. No eres tan joven. Ok, muy bien. Eso es el Salmo 66. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. No somos tan jóvenes, hermana Dalia. 138 es el Salmo 138. Hay otra que es un poco más reciente, como del 2000, la verdad, que decía, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Eso solo me la sé yo. Ay, no. Caí. Es el Salmo 119, 105. Y así puedo cantarle, vea, muchos himnos que nos hacían memorizar la palabra de Dios sin saberlo. Cuando yo leo ahora la Biblia y estoy leyendo los versículos, como que empiezo a tararear la canción. Digo, ay, esto era un salmo y no lo sabía. Pero las canciones nos ayudan a memorizar, por eso los salmos estaban escritos así. Porque el pueblo, recuerda que el pueblo de Israel tenía que memorizar la ley de Dios. Y memorizar es un ejercicio difícil. Dígame usted qué números de teléfono se sabe y creo que el suyo y escasitamente el de su esposa o de su esposo, ¿cierto? Ahí como que peligramos. Ahora, la palabra salmo es de origen griego y significa himno, canción, y la colección completa de los salmos se le llama salterio. Eso no lo sabía, lo descubrí en este estudio. Entonces, los salmos no deberían llamarse salmos, sino salterio, porque es la colección de 150 oraciones o 150 himnos del pueblo de Israel. El 119 se le ha llamado el Salmo de Sabiduría, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Como les dije ahorita, tiene 176 versículos y está distribuido en 22 estrofas. Cada estrofa tiene 8 versículos. Querido profesor de matemáticas, 8 por 22 debe dar 176 fijo, porque es como está distribuido. Y cada sección inicia con una letra del alfabeto hebreo. Entonces es un acróstico. Por eso hay un nombrecito, para los que tienen su Biblia física, hay un nombrecito al inicio de cada estrofa. Hay un nombre pequeño, y ese nombre es la letra del alfabeto que sigue. ¿Listo? Es un poema y tiene una relación. No es como arranco aquí y termina de cualquier forma, no, él tiene una correlación. Por eso es tan valioso el Salmo 119. Esta técnica poética solo nos exhibe algo, y es el énfasis que tiene, la plenitud y la exhaustividad del tema que se trata, y es la palabra de Dios. El Salmo 119 solo dice la palabra de Dios. Y curiosamente, de los 176 versículos que tiene, 169 hacen mención a eso, a la palabra de Dios. Entonces, usted dice como, 169 veces me dice la palabra de Dios, los mandatos del Señor. ¿Cómo lo encontramos? Dice, los caminos del Señor, los mandamientos, las enseñanzas, los juicios, órdenes, palabras, promesas. Esas son las palabras que se usan en el Salmo 119.
Y el que vamos a estudiar hoy. Tranquilos, no vamos a leer los 176 versículos, no se compliquen, vamos a leer solo 3 o 4 partes dependiendo cómo nos rinda el tiempo. Primera parte del versículo 1 al versículo 8. Quiero que se ubiquen ahí en su Biblia. Creo que la mayoría que tiene su Biblia en el celular puede usar la versión Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito de claridad en el lenguaje. La primera parte, los primeros 8 versículos dicen así. ¿Lo tienen? Por favor, ubíquenlo, y si lo tienen, vamos a leerlo juntos. Salmo 119, del 1 al 8. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Y uno encuentra esto y dice como, estos versículos, me encantó esta traducción porque nos permite ver cosas importantes. Primero, dice, felices los íntegros. En la Reina Valera dice, bienaventurados los que andan en el camino perfecto, ¿sí? Aquí dice, felices los íntegros. ¿Y quién es el íntegro? Entonces, en los siguientes versículos nos lo señala. En el mismo versículo 1, la parte B dice, los que siguen las enseñanzas del Señor. 2, los que obedecen sus leyes. La parte 2 dice, los que lo buscan con todo el corazón. El versículo 3 dice, no negocian con el mal. ¿Quién es una persona íntegra? Alguien que no negocia con el mal, que anda solo en los caminos del Señor. Versículo 4, parte B, que cumple cuidadosamente sus mandatos. Versículo 6 dice, el que no tiene vergüenza cuando compara su vida con los mandatos de Dios. Versículo 7 dice, el que aprende sus justas ordenanzas, el que da gracias viviendo como debe hacerlo, y el que obedece sus decretos. Eso es una persona que anda en integridad. Y entonces esta declaración de estos primeros 8 versículos nos muestra el tono del Salmo. Este es un Salmo muy alegre, de mucha alabanza, de mucha alegría. Destaca la bendición y el gozo de seguir a Dios. Felices los íntegros, felices. No, pobrecitos esos cristianos que les toca cumplir la Biblia, que es una carga leer la palabra. Qué aburridos los cristianos que tienen esa vida. Y son expresiones que muchas personas que no conocen a Dios usan de quienes sí. Ay, no, es que eso de ser cristiano es muy aburrido porque ustedes les pasan la lista de prohibiciones. Y yo imagino que muchas personas creen que en las iglesias cuando entran hay una lista de lo que usted no puede hacer cuando se vuelve cristiano, ¿cierto? Y entonces que ya no bailan, que ya no toman, que ya no, ¿cuál es la otra? No dicen groserías, tal vez. Son como las que más las personas recalcan de los cristianos, ¿cierto? Pero la palabra de Dios dice no. Para el que es hijo de Dios es una alegría vivir en la palabra. Entonces, primera reflexión de la mañana de hoy. ¿Te alegras o te hace feliz pensar y meditar en la palabra de Dios? Ahorita en el devocional nos hacían esa pregunta, como ¿qué es nuestra delicia? La palabra de Dios. Y si tal vez no lo es como, bueno, mi primer punto a reflexionar aquí es mi relación con la palabra de Dios. Si yo tengo una relación con Dios, directamente tengo una relación con la palabra. Eso es como que usted
los que son casados se enamoraron de su esposo o de su esposa, pero una vez se casaron no lo quiere volver a escuchar, ay, no me hable, no me diga nada. Entonces uno dice, pues ahí no hay ninguna relación, no, seguimos casados, pero no nos hablamos. O lo que me dicen no le pongo cuidado. Ay, soy la habla y yo me hago la que no le pongo cuidado y sigo. Eso no es una sana relación. ¿Qué es lo que nos mantiene juntos y estables en el tiempo? Que tenemos una comunicación. El esposo dice unas cosas, ok, yo digo otras, y ahí vamos trabajando a medida que va pasando el tiempo. No es tan fácil, pero somos felices, ¿cierto? Y decimos, ay, aquí vamos juntos. Si yo tengo una relación con Dios, eso habla de que yo debo tener interés por escuchar su voz. Ahora, Dios fue tan fiel que dijo, les voy a dejar una carta donde está escrito todo como quiero que ustedes vivan. Y si quieren tener larga vida y si quieren tener una vida de alegría, solamente léanla, guárdenla, vívanla. Y la pregunta es, ¿nos cuesta? Sí. No es algo que todo creyente atesore en su corazón, la palabra de Dios. Pero el salmista, que es anónimo, no sabemos quién lo escribió, si una sola o muchas personas, aquí está diciendo, felices los que ven al Señor. ¿Por qué? Porque ellos siguen sus enseñanzas. El versículo 2, en el que quiero hacer énfasis, dice, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. La devoción que la palabra de Dios merece se expresa en esa frase. Lo busco con todo el corazón. Por favor, piense. Usted hoy a qué le está dando todo su corazón. Usted dice, no, o sea, a esto ahí le estoy metiendo. Posiblemente sea sus hijos. O sea, les doy con todo mi corazón el trabajo, la fuerza, lo que sea por ellos. Tal vez es un proyecto personal, un trabajo, una empresa. No, ahí le vamos a meter el corazón. O sea, es como a usted no le importa si tiene que madrugar, trasnochar. Tal vez es su carrera, tal vez, no sé, su familia. ¿A qué le está dando usted todo su corazón? Y tristemente no podemos decir a la palabra de Dios, al reino de Dios, a hacerlo. Porque nuestro corazón de continuo va a nuestros deseos egoístas. Pero el Señor dice, me encantaría que me buscaran con todo el corazón, porque es lo que Él merece. Entonces, primer punto, nuestra relación con la palabra de Dios. Parte 2 de nuestra lectura, vamos del 9 al 16. Y aquí vamos a hablar de la pasión por obedecer su palabra. Este es un versículo muy conocido. Creo que muchos no lo aprendimos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En esta versión dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Versículo 10, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Esta segunda parte, más que una expresión de alabanza, es una petición, porque si usted ve, todo el tiempo está pidiendo algo. Él dice, no permitas que me aleje de tus mandatos. Le está diciendo el salmista a Dios. No sé si usted alguna vez ha orado así. Señor, no permitas que yo me aleje de tu palabra, de lo que tú has dicho. 2, dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces muchas personas nos preguntan en el ejercicio de hacer iglesia como, venga, ¿esto está mal? ¿Esta conducta, esto está bien o esto está mal? Sí, hay muchas preguntas y quisiéramos que la Biblia nos resolviera minucias, ¿cierto? ¿Está bien si me levanto a las 6 de la mañana o a las 7? ¿A qué horas me debo levantar? Y uno es como,
No, pues en la Biblia no dice exactamente a qué horas uno se tiene que levantar. Pero hay otras personas que dicen, ok, está bien si me separo de mi esposo porque, no sé, porque no me habla. Y entonces uno ahí como, yo quisiera darte las respuestas, pero vea tu palabra. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Porque puedo decir, bueno, Señor, ¿cuál es la conducta de mi corazón aquí? Y no quiero pecar con la manera en que estoy viviendo, como decido en el día a día. Entonces, desde el inicio el salmista anhela honrar a Dios y a su palabra y reconoce que seguir los mandatos es la clave para una vida recta que honre a Dios. O sea, uno quiere tener un secreto en la vida para honrar a Dios, medite en la palabra y guarde la palabra en el corazón. Pero cuando yo les digo miremos la palabra y leamos la palabra, más allá de leerla y conocerla, es vivir la palabra de Dios. Y entonces le digo yo a las personas, somos lo que contemplamos. O sea, usted actúa o usted es lo que ve todos los días. O sea, usted dice como somos lo que comemos. O sea, usted dice, no, yo soy muy juicioso, yo no como nada de nada. Sí, pero si cuando usted se sube a la báscula del peso, marca un peso excesivo, es como que usted puede decir que es muy juicioso en su alimentación, pero eso no es verdad, ¿cierto? Sí, alguna cosa debe estar fallando. Si decimos que miramos la palabra de Dios, que meditamos en ella, eso se refleja en nuestra manera de actuar. Entonces, los cristianos somos muy curiosos y creemos que la oración nos transforma. Entonces, Señor, cámbiame esta manera de pensar. Y esa es una muy linda oración. Pero ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Alimentando la mente de cosas diferentes. Señor, cambia mi manera de pensar, pero no dejo de mirar lo mismo que miro siempre. Entonces sigo mirando la novela, sigo mirando las redes sociales, el TikTok, bueno, lo que sea que mire y que no me edifica. Entonces mi manera de pensar no se va a cambiar con que yo ore y diga, Señor, cámbiame, y el Señor viene y hace el botón de rest y ya ahora piensas diferente. No, eso no funciona así. Somos transformados a medida que somos expuestos a la palabra, a medida que contemplamos la palabra. Entonces nos transformamos o somos lo que contemplamos. ¿Qué estás contemplando hoy tú? ¿Y cómo son tus acciones? ¿Cómo se basan tus decisiones? Conforme lo que estás contemplando. Entonces, la lectura que vemos acá es el estudio, la meditación, la memorización de la palabra son cruciales para guardar el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted se aprendió un versículo? Y usted dice como, ¿hay que aprenderse los versículos? Claro. O sea, usted quiere que le vaya bien, tener una vida íntegra, hay que memorizar la palabra de Dios, porque no podemos, aunque la tenemos en el celular, no es como necesito algo a ver la Biblia, no, si yo recuerdo la palabra, entonces estoy en una situación de temor y lo único que viene a mi mente es, ¿qué dice la palabra frente al temor? El día que temo, yo en ti confío. Ya. Pero voy a buscar versículos para el temor, donde es que dice, no, a medida que yo voy leyendo, por eso las Biblias son tan importantes para ir resaltando, ¿no? Entonces usted lee, resalta y si puede escribe, promesa de temor, palabra para ánimo, palabra para dirección, y entonces usted va leyendo y cuando necesita vuelve y abre y dice, esto fue lo que el Señor me habló. Meditar en el corazón. El versículo 10, para los que tienen ahí su Biblia, dice, me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Con todo mi corazón, dice en otra versión, te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y esto refleja de la pasión con la que debemos mirar la palabra del Señor. ¿Listo? Pasión por obedecer a Dios. Un llamado a mantenerse firme en la búsqueda de la voluntad de Dios y a no apartarse de sus enseñanzas.
Como creyentes, necesitamos a diario la sabiduría divina. ¿Saben cómo vivimos hoy nosotros? Con la sabiduría de este mundo. Y Santiago, en el capítulo 3, versículo 15, dice que la sabiduría terrenal es diabólica. Entonces uno dice como, Señor, danos sabiduría. Sí, pero danos la sabiduría divina. Porque hay gente que sabe hacer muchas cosas. Y en redes sociales hay mucho. Entonces te dicen, hoy en día el coach de ánimo y sal y mira el mundo con fuerza, con ánimo. Y bien, porque hay mucha gente que de pronto no tiene una palabra de ánimo y necesita escuchar ese tipo de cosas para salir contento de su casa, pero el creyente no necesita eso. El creyente necesita mirar en la palabra de Dios la sabiduría divina. Yo no voy a tomar una decisión en mi vida por lo que el coach de psicología me dijo. Mamás, el tip para crianza de nuestros hijos no lo vamos a encontrar o no deberíamos buscarlo en la cuenta de la crianza positiva y demás. Chévere, hay tips muy buenos, interesantes, pero mi primera fuente debe ser la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios afirma la identidad de mi hijo. Cómo la palabra de Dios me dice que debo corregir a mi hijo, tratar a mi hijo. Cómo la palabra de Dios me dice, esposas, hay el tip para que nuestra relación no se apague, y en redes sociales también tenemos múltiples parejas haciendo retos y cosas interesantes, pero ¿cómo debo ser una mujer sabia? ¿Dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. ¿Cómo ser un esposo respetuoso? ¿En dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. Por eso debemos buscar la sabiduría que proviene de Dios. Pasión por obedecer. Primero, mi relación con la palabra. Punto 1, necesito activarme y buscar la palabra de Dios. Si no lo estoy haciendo, debo preguntarme, ¿tengo una relación con Dios? Porque si no, entonces el paso número 1 es primero volver mi corazón a Dios. Paso número 2, obedecer su palabra. No se vale solo leerla. Ay, tan lindo, un versículo más bello el versículo, pero si no lo obedezco, el versículo no hace nada. Es como usted con la instrucción en la casa. Entonces uno de mamá le dice, amor, no toques eso por favor porque te puedes quemar. Fue la instrucción de uno y uno quiere que el hijo entienda eso, pero él fue y puso la manito y se quemó. Uno dice, ay, mi amor, qué bueno que aprendiste. Que... No, o sea, a uno le da como una bendición verla. Pero si te dije que, entonces las mamás decimos, ¿hablo en chino o en qué idioma hablo? ¿Cierto? Porque, o sea, no fui clara en decirte que no hicieras porque traía una consecuencia. Mamá, si tú dijiste, sí, pero yo te dije es para que lo cumplas. Te dije que recojas tus zapatos. Si el niño no recoge sus zapatos, uno voltea a mirar y dice, pero él sabe la instrucción, pero ¿de qué sirve saber si no lo hacemos? Como usted con el almuerzo, usted sabe la receta del ajiaco, pero ¿de qué le sirve si nunca hace un ajiaco? No, yo me sé la receta, pero pongámosla por hora porque me la sé, pero si no la preparo, no sirve tenerla aquí. La palabra la tenemos, tal vez aquí, tal vez en nuestro corazón, pero debemos obedecerla. Muy bien, hay un versículo que me llamó aquí la atención, que se me está yendo, versículo 14, antes de pasar al punto, dice, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Y cuando yo vi ese versículo, no sé si alguien en la Reina Valera me lo regala ahí un momentico, versículo 14. El 14. Sí, más. Me he alegrado, en otras palabras, soy súper feliz por tener la palabra de Dios, más que si me hubiera ganado el baloto. Así lo pone el salmista. Y uno diría como, hoy en día es como, ¿está seguro que usted se alegra más por tenerla? A ver, les doy. ¿Quién quiere esta Biblia o un cheque con 1.000 millones? O sea, usted dice como, la Biblia, claro, dame la Biblia, obvio, las palabras de Dios. No, seamos sinceros, no. ¿Qué queremos más? El cheque, obviamente queremos eso. Y
eso muestra nuestra relación con la palabra de Dios. Señor, el salmista decía eso. Me alegré en tus leyes, tanto como en la riqueza, o sea, incluso más que en las riquezas. Y yo digo, hoy mi esposo decía, ¿quién de verdad se deleita? Y dice, uy, me encanta meditar. Nos cuesta mucho, pero las palabras de Dios son verdad. Una muy buena petición, punto 3, una buena petición. Versículos 33 al 40, perdón, 33 al 40. Dice, enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Resalta ese versículo, por favor. Se los vuelvo a leer así para que no se les olvide. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. ¿Listo? Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Esta es una hermosa petición y es algo que nos pone a todos en un lugar en el que siempre nos encontramos y es con nuestras limitaciones. Si ven, versículos atrás el salmista estaba diciendo, me deleito, ya lo daba como un hecho, me gozo en tus leyes, pero en estos versículos dice, Señor, enséñame tus caminos, ayúdame a no apartarme de ellos, dame entendimiento, hazme andar por el camino. Quiere decir que el salmista conocía sus limitaciones, que no todos los días vamos a tener ánimo para leer, pero el mandato del Señor es, ahí está, es mi vida. Yo debo considerar la palabra como mi vida, como si yo no la leí, no es que me voy a desmayar y me enfermé físicamente, pero espiritualmente sí soy expuesto a que cualquier mentira que vea, la crea y después diga yo, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué? Porque ese día no miraste la verdad de la palabra de Dios, sino la mentira del mundo y entonces creí más la mentira del mundo. Entonces, hay días así, hay días en que usted se para y dice, ¿será que esto de Dios sí tiene sentido? O sea, este camino sí, porque uno ahí ora y como que nada cambia y usted empieza a pensar como en negativo. Como solo aquí en este mundo, uno aquí ya no hay nada, todo está peor, y uno, ¿por qué estoy pensando así? Claro, porque hoy no medité en la palabra de Dios, sino medité en las voces de este mundo, y el mundo nos dice, está terrible, o sea, ese gobernante que tienen, terrible, el clima, terrible, el no sé qué, el calentamiento global, o sea, eso nos quedan pocos años, se va a acabar todo, y si usted se queda ahí, usted dice como, ¡oh! La guerra entre Israel y usted está así. ¿Qué dice la palabra? Él es nuestro seguro, Él es el que sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? En este salmo deseamos ver que la verdadera paz y el consuelo se obtienen en el camino de la obediencia. Y una buena petición que usted y yo podemos hacer todos los días es, Señor, inclina mi corazón hacia las cosas correctas. Inclina mi corazón hacia las cosas correctas. ¿Saben qué? A lo que es prioridad para el Señor. Porque ¿en qué está inclinado nuestro corazón? En nuestros beneficios. Entonces yo estoy segura que todos amamos lo que hacemos, pero no se da usted cuenta que mucho de lo que hacemos en nuestras horas de día es para conseguir lo que queremos y lo que tiene relación con el poder. Creo que un carro grande no va a pasar. Bueno, ya, allá están mirando. Cualquier cosa lo llaman a usted. Debemos amar lo que Dios ama. Y qué buena petición. Señor, permíteme amar lo que tú amas. ¿Qué estoy amando hoy? ¿A qué estoy inclinado hoy?
a lo que Dios quiere. De verdad que es una reflexión. Hoy lo podemos hacer, tal vez mañana no. Por eso el salmista reconocía y decía, esto lo debo hacer un día a la vez. Y es mi cuarto punto, un día a la vez. Por favor, pasemos al versículo 57. Dice, Señor, eres mío y prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia. ¿Cómo lo prometiste? Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandatos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. Qué hermosa petición. Uno lee este salmo y encuentra ánimo en la vida en Cristo. Es un día a la vez. El salmista está aquí diciendo, Señor, mío eres tú o eres mío. Y el Señor es cercano. Y mi identidad, mi relación con Dios también me permite disfrutar sus palabras. Como la relación cercana que tenemos con nuestros familiares o nuestro esposo o nuestra esposa, que tal vez sea la más cercana. Voy a tomar una decisión y no lo hago, no, ya lo llamo. Amor, es que estoy aquí. Y entonces las mujeres, me compro el vestido verde o el negro. Y los hombres dicen el que quiera. Y no, es que es importante que tu opinión, ¿cierto? Pero los hombres aún no han logrado entender lo importante que es la opinión. Y eso solo cambia el color y uno como, pero no, son muy diferentes. ¿Han visto esas películas que son muy diferentes y el vestido es casi igual? Pero la mujer así como, no, amor, es que son tan diferentes y los hombres como, sí, ese. Pero es tan importante escuchar la voz y uno dice, es que quiero, médicamente decimos, quiero una segunda opinión. Yo tengo una opinión, pero quiero otra. Tal vez alguien sabe más. Tal vez ese otro es más, dicen que este sabe un poquito más, hizo una maestría o esto, bueno. Pero en la palabra de Dios, la opinión más importante la tiene Él, porque es el creador de todo, porque nos conoce, porque nos hizo, porque sabe lo que pasó, lo que está pasando y lo que vendrá. Y qué lindo poderle decir, Señor, deseo tus bendiciones con todo mi corazón. Versículo 59, consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Por favor, esta mañana considere el rumbo de su vida. ¿Para dónde va? ¿Usted para dónde va hoy? No, pues fui a la iglesia y luego voy a ir a almorzar. No, de verdad, su vida. Eso, lo que hoy usted está haciendo diariamente, ¿a dónde lo va a llevar? En 5 años, ¿cómo va a estar? Entonces les decimos a las parejas, queremos llegar hasta viejitos, pero ahorita no estamos sembrando nada y si seguimos así y nos vemos en 30 años, no estaremos juntos si no estamos sembrando en el hoy para dónde vamos, ¿cierto? Entonces, espiritualmente hablando, ¿usted para dónde va? Considere el rumbo de su vida. Porque usted puede decir, yo decidí al Señor, yo recibí a Jesús en mi corazón y ahora vivo para el Señor. Muy bien. Pero usted no se va aquí derecho. Eso de, coja aquí derecho. No. Es como las indicaciones que damos los llaneros. Esto es un comentario que solo los llaneros entienden. Aquí no es, coge la calle 15 y la voltea por la 38. No, aquí es, usted se viene directico por la de los Maracos. Y luego gira media cuadrita por el Ara. Y luego baja, ¿cierto? Y uno es como, espérate, ¿sí o no? Toda la señal. Y hay un árbol. Y si te quitan el árbol, vea, se perdió. Pero considera el rumbo, porque en la vida en Cristo quisiéramos que nos pusieran en los caminos del Señor y aquí vamos derecho. Pon nuestro nombre, los del camino. Siempre estamos en el camino, pero eso no es un automático. Nos pusieron en el carril de los cristianos y sigan derecho. No. Usted a veces va en ese carril,
a veces coge desvíos que nos llevan lejos del Señor. Y esos desvíos parecieran muy buenas decisiones, pero cuando nos vemos en la buena decisión de un mejor empleo, de un proyecto nuevo, y estamos felices aquí, pero el Señor lejos. Y decimos, pero esta era la bendición de Dios para mí. ¿Seguro? Porque tal vez la bendición de Dios era no tan bueno el proyecto, no tan lejos, pero pegados a mí. Entonces muchas veces decimos, Dios me bendijo con esto, pero si lo que te trajo bendición de Dios te alejó de Él, no es una bendición. Porque Dios nunca va a darnos algo que nos aleje, por el contrario, algo que siempre nos mantenga pegados. Por eso considera el rumbo de su vida. Dice él, gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado en tus enseñanzas. Y uno lee esto y yo decía, bueno, a mi alrededor, ¿qué gente malvada yo puedo tener? Porque es que el término es como chistoso, pero eso de verdad existe. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado. Y tal vez la persona malvada sea su esposo, su esposa. Dice, ¡ah! Sí. O tal vez su hijo. Dice, ay, pero mi niño tan lindo, chiquitico. Sí, pero si es el que te está robando toda la atención porque te dicen, no, es que no puedo porque el niño, no, es que no puedo orar porque el niño se despierta, no puedo porque mi esposo tal cosa. Es como, no, mi relación con el Señor es prioridad y yo debo anclarme en la verdad del Señor y no arrastrarme al pecado. Ahora, no es que el niño lo arrastre al pecado. En alguna forma sí, porque digamos que nuestros hijos en algún punto nos provocan a ira. Y yo les digo, uy, uno a veces está como los amamos tan bellos, pero hay momentos en que digo, ay, lo que siento no es bonito. Y eso podría decir, me están arrastrando al pecado. Yo puedo entrar en una ira desenfrenada, puedo maldecirlos, puedo golpearlos tal vez y después parar y decir, ay, fue culpa de ellos. No, el pecado en mi corazón, sus conductas me arrastran hacia allá, pero yo tengo que anclarme en la verdad de la palabra. Les confieso que lo primero que pensé cuando sentí ganas de ya nomás fue el domingo tengo que predicar. Tomemos aire, yo tengo que predicar el domingo, y porque mis hijos son literal lo más sincero de la vida, o sea, ellos te van diciendo las cosas como las piensan y tuve que respirar y hablarles después y gracias a Dios hubo restauración. No hubo noche de cine, pero hubo restauración el día sábado de nuestra relación y de decir nos equivocamos. Tú te equivocaste, yo me equivoqué, necesitamos al Señor. Pero ese es nuestro día a día. Ese es donde vemos quiénes serán los que me llevan al pecado. Uno dijera como no se relacione con esos malvados de la calle. Muchas veces es en casa la persona más cercana la que nos está diciendo no mires al Señor. No, eso no pasa nada. Te respeto, de verdad sí, pero yo vivo conforme la palabra de Dios dice que debo vivir. El versículo 64 es una promesa hermosa que dice, Señor, tu amor inagotable llena la tierra, enséñame tus decretos. No hay ninguna acción por parte de los impíos, ni ninguna situación de nuestra vida que pueda opacar esta realidad. La tierra está llena del amor inagotable del Señor. Ese amor nunca falta, nunca se acaba. Yo sé que muchas veces hemos ido a decir, Señor, otra vez, yo aquí, otra vez con este pensamiento, otra vez con esta ira descontrolada, otra vez con estas palabras ofensivas, otra vez miré lo que no tenía que mirar, otra vez fallé. Pero el Señor dice, aquí sigue mi amor. El amor inagotable de Dios llena la tierra, llena la tierra. Y en esa promesa debemos descansar. Iglesia, quiero animarles hoy. Primero, pregúntese y respóndase en su interior. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios hoy? ¿La valoras lo suficiente? ¿Le das el tiempo y la atención que merece la palabra de Dios?
podría decir, tal vez no existe una relación con la palabra de Dios porque no existe una relación con Dios. Entonces la primera invitación es, necesitas iniciar una vida con Dios. Necesitas considerar al Señor como tu Señor, pero también como tu Salvador, pero también como tu Señor. Porque a veces queremos que el Señor nos salve de nuestros pecados, de la muerte, del infierno, pero que sea nuestro Señor, no, pues hacer la voluntad de Dios, y eso ya es como otro asunto, pero es lo que el Señor desea. Ahora, representamos a Cristo cuando amamos la palabra, vivimos la palabra, oramos la palabra, proclamamos la palabra para que otros adoren a Dios. Entonces esto suena así como que usted se levanta y ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, yo hoy voy a vivir la palabra de Dios. O sea, lo que yo haga muestra que estoy expuesto a la palabra de Dios. Mi manera de trabajar, mi manera de vestir, mi manera de cocinar, de comer, eso muestra que yo estoy agradando al Señor, que yo estoy mirando al Señor. Entonces las personas, ahí es donde encontramos, ¿será que esto es bueno o mal? ¿Será que esto sí lo puedo hacer o no lo puedo? No, ¿qué te dice tu relación con Dios? La meditación de tu corazón en la palabra te lleva a actuar. Si estás completamente desenfrenado hacia las cosas lejos de Dios, fijo, no estás contemplando su palabra. Otra cosa estás viendo, pero estás viendo algo. Nunca dejamos de ver. Si lo vemos a Él, nos transformamos en lo que Él es. Pero si no lo estamos viendo a Él, estamos mirando a otro lado. ¿A quién estás mirando hoy? Porque eso que estás viendo es en lo que te vas a convertir. Y quisiera animarles a que empecemos a ver al Señor y a enfocarnos en Dios. Papás, empiecen en sus hogares con sus hijos. Enseñen la palabra. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que vivimos es por la palabra de Dios. Vivimos enfocados en Dios. Y sobre todo, que vean el deleite que es leer y obedecer la palabra. En uno de los versículos que leíamos decía, qué delicia, felices los que meditan en la palabra del Señor. Entonces, bueno, saquen la Biblia que vamos a leer. Es la hora del devocional y usted empieza a leer el versículo 1 y no, dice, qué felicidad, o sea, qué alegría, qué bello es coger las palabras y decir, esto está aquí en la Biblia, qué lindo, qué hermoso. Voy a invitarles a que estemos en pie y cerramos